Bienvenidos a Matices, el espacio de entrevista en focos que suelo compartir con Saúl Hernández, que esta noche no estará acompañándome porque está cumpliendo con otros compromisos profesionales que por supuesto van a ser de beneficio para Focos. Y bueno, rápidamente les comparto sobre el contexto de la entrevista que vamos a desarrollar esta noche. Hasta hace unas semanas apenas el bloque de derechas en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa había aprobado la participación del sector privado, de representantes del sector privado en la Autoridad Nacional del Agua como ente rector de la Ley de Agua, un anteproyecto que lleva ya varios años en discusión en la Asamblea Legislativa. El hecho fue criticado por el gobierno y otros actores sociales, entre ellos las universidades, específicamente la Universidad del Salvador, que afirmaron que con esta conformación la gestión del agua se estaba privatizando. La UES defiende que el control del recurso hídrico debe estar únicamente en actores del sector público, del Estado, y rechazan cualquier participación de la empresa privada. Tras la presión social, la medida fue anulada en la comisión y se ha anunciado que la discusión va a comenzar desde cero. La Universidad del Salvador, fundada en 1841, como sabemos, es la única universidad pública de nuestro país. Cada año, unos 25,000 bachilleres buscan ingresar, pero solo lo logran cerca de la tercera parte. La U es históricamente vinculada a los movimientos de izquierda y muy cercana al FMLN. Sin embargo, durante la campaña electoral pasada, varios estudiantes acuarparon también al aspirante de Ghana, ahora presidente electo, Nayib Bukele. Esta noche vamos a conversar sobre estos temas, vamos a conversar sobre la posición de la UES con respecto a la integración del ente rector, pero también vamos a conversar sobre los retos institucionales de la universidad. Y para eso damos la bienvenida a Roger Arias, rector de la institución. Bienvenido. Muchas gracias, Karen. Saludo muy especial también a las amigas y amigos televidentes. Un gusto estar en este programa. Bien, rector, como lo estaba diciendo, vamos a empezar a conversar sobre la posición de la universidad en el tema agua. La UES se ha unido también al coro de otras organizaciones y otras universidades como la UCA también, movimientos sociales y ecologistas, que reclaman la discusión específicamente sobre cómo se conforma el ente rector. Ya lo decíamos en introducción, hace más de 3 semanas ya los diputados acordaron comenzar de cero la discusión de la Ley General de Aguas. Así que por lo menos hasta hoy ha perdido ya apoyo el artículo que incluía al sector privado en el ente rector. En esta nueva ventana de oportunidad, ¿qué estrategia utiliza la UES para que su demanda de un ente rector 100% público no pierda vigencia? Bueno, históricamente la Universidad de Salvador ha estado acompañando las reivindicaciones sociales del pueblo salvadoreño. Ha sido una función y un fin también de la Universidad de Salvador el realizar este tipo de acciones que vayan en la búsqueda de la construcción de una mejor sociedad, en la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y esta vez no podíamos quedarnos nosotros ausentes de esta lucha que es una lucha por la vida, de esta lucha que representa también la lucha por un derecho humano fundamental de todas las y los salvadoreños. Es así como iniciamos nosotros realizando propuestas técnicas, académicas, científicas a la Asamblea Legislativa. En un principio nosotros hicimos llegar una pieza de correspondencia a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el sentido de proponer una reforma al artículo 2 de la Constitución que buscaba poner como los candados, digamos, para que se evitase cualquier intento de privatización del agua, independientemente de la ley que quisiese aprobar. Esta propuesta de reforma constitucional va en 4 sentidos. Primero, en que se reconozca constitucionalmente que el agua debe ser un bien público, es decir, un bien que no debe estar sujeto al libre juego de la oferta y de la demanda, es decir, un bien que no debe, el precio de este bien no tiene que estar sujeto
al juego de la oferta y la demanda. El segundo elemento de esta propuesta de reforma constitucional establece que el derecho al agua debe ser un derecho fundamental de la persona humana, es decir, garantizar que todo salvadoreño y toda salvadoreña pueda tener acceso a este vital líquido. Ahora, rector, lo voy a interrumpir aquí. Como decíamos, ya los diputados de la Comisión de Medio Ambiente se han echado para atrás en el artículo específico que... Pero yo quisiera concluirte con esta propuesta de reforma, porque eso es lo que da pie a lo que nosotros estamos planteando. El tercer elemento de esta propuesta de reforma tiene que ver con la reforma constitucional, tiene que ver con la gestión del recurso hídrico. Para nosotros la gestión del recurso hídrico tiene que estar en manos del Estado y de nadie más. Y además la distribución, la administración y distribución de recursos también tiene que estar en manos del Estado, incluyendo a las municipalidades que tengan que ver con la administración del recurso hídrico en algunas localidades, e incluyendo también a las juntas de agua sin carácter de lucro, es decir, sin objetivos de lucro. Ahora, ¿por qué estamos planteando esta reforma constitucional nosotros? Bueno, porque eso sería la garantía de que el agua va a seguir siendo o tendría que ser un bien fundamental de la persona humana y por tanto no podría privatizarse ni su gestión, ni su distribución, ni su administración. Entonces, en esa lógica también, posteriormente presentamos otra propuesta, que fue la propuesta de la conformación del ente rector. Una conformación que, para ser congruente con la propuesta de reforma constitucional, establecía o establece que dicho ente tiene que ser eminentemente público. Hablamos de la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y la Universidad de El Salvador. ¿Y cuál es la estrategia política de la UES para lograr justamente la reforma constitucional y que esa reforma constitucional garantice, por tanto, que en una ley general de aguas entonces tampoco van a participar los privados, como lo estaba explicando? ¿Cuál es la estrategia para que sus demandas no pierdan vigencia? Nosotros estamos haciendo los cabildeos políticos necesarios y seguiremos haciendo los cabildeos que haya necesidad de hacer. Pero en este país, en este pulgarcito de América, como decía nuestro poeta Roque Dalto, está demostrado que las decisiones políticas sucumben ante la presión social. Es decir, no hay otra forma de hacer retroceder las malas intenciones de algunos políticos, sino a través de la presión social. Y cuando nos dice, estamos haciendo cabildeos políticos, ¿con quiénes están acercándose? ¿A quiénes están buscando como interlocutores? Fuimos ya a presentar esta propuesta de reforma a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El diputado Mario Tenorio tuvo a bien invitarnos a la comisión, cedernos un espacio en la comisión. Hicimos el planteamiento técnico de nuestra propuesta, una propuesta elaborada por un equipo de abogados y abogadas de alto renombre de nuestra universidad y del país también. Y por tanto, también en esa reunión nosotros fuimos capaces de explicar algunas dudas que surgieron por parte de los diputados y diputadas de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Entonces, esa es una de las vías, el cabildeo político para lograr que esta reforma se dé. Pero si no logramos hacer entender a través del cabildeo político, tenemos las acciones de calle, es decir, las acciones de calle en un país democrático no pueden estar prohibidas. En el mundo entero vemos nosotros a diario manifestaciones, vemos expresiones de protesta, expresiones de descontento de la población. Entonces, esto no es cierto. No es cierto que solo en los países subdesarrollados la gente sale a las calles, de ninguna manera. Entonces no saldría en Europa. Claro, no saldría es legítima. Es legítimo, correcto. La acción de protesta. Rector, usted estaba diciendo que desde la Universidad de El Salvador han articulado propuestas técnicas, académicas y científicas. Nos gustaría conocer qué sectores, facultades o carreras apoyan esta postura de la universidad. Por ejemplo, dentro de la UES hay una maestría de gestión del agua. Esta maestría, por ejemplo, ¿acompaña la propuesta académica y científica? Tenemos la suerte en la Universidad de El Salvador de contar con casi todas las carreras que existen en el mundo, ¿no? Es decir, la mayor cantidad de carreras las tenemos nosotros como Universidad de El Salvador. Ninguna otra universidad tiene, por ejemplo, un doctorado en ingeniería sísmica. Ninguna otra universidad tiene licenciatura en geofísica. Ninguna otra universidad tiene
tantas carreras, y entre ellas están las carreras que van orientadas a hacer una gestión integral de recursos hídricos, maestrías en gestión de recursos hídricos, maestrías en manejo de cuencas, etcétera, etcétera. Maestría en medio ambiente y cambio climático. ¿Y el núcleo de estos académicos está involucrado en la formulación de las propuestas? Efectivamente, cuando conformamos el equipo de trabajo, se constituyó no solamente con abogados, sino abogados que tienen conocimiento también del tema ambiental, o de legislación ambiental. Se constituyó también con ingenieros agrónomos que tienen especialidades, que tienen doctorados, que tienen maestrías en gestión integral de recursos hídricos, que tienen doctorados y maestrías en manejo de cuencas también, porque el tema del agua no solamente es hacer llegar el agua desde la fuente hasta el grifo de los hogares, no, es de garantizar la sostenibilidad del recurso. Rector, ¿y la UES dedica parte de su presupuesto de investigación a estudios académicos, a estudios científicos sobre agua? Bueno, tenemos que ser honestos con la población salvadoreña y como todos sabemos, el presupuesto de la Universidad de El Salvador es el presupuesto más bajo de todas las universidades públicas de América Central. Estamos hablando y no de solo 88 millones. Y no solo en términos absolutos, sino que también en términos comparativos. Uno puede comparar el presupuesto de la Universidad de El Salvador con el presupuesto general de la Nación y representa apenas el 1.3% del presupuesto general de la Nación. Si lo comparamos con el presupuesto del resto de universidades públicas de Centroamérica, Costa Rica tiene más del 7%. Y la que menos tiene es Guatemala, que anda como por el 3.5, 3.6%. Pero todas las universidades públicas superan en términos absolutos y en términos comparativos el presupuesto nuestro. De manera que el presupuesto que tenemos para investigación es insuficiente. No obstante, unos datos me encontré que, por ejemplo, para el año 2015 se invertía $669,000 en investigación. ¿A cuánto ha aumentado? Bueno, efectivamente conseguimos, a través de una gestión que hicimos con el gobierno central, conseguimos una asignación de $1 millón adicionales a esos 600 y algo de miles de dólares. Pero para una universidad que tiene más de 80 carreras, una universidad que tiene más de 2,000 profesores e investigadores, una universidad que tiene 66,000 estudiantes, un monto de $1 millón es insuficiente para poder financiar investigaciones que den impacto, investigaciones que generen impacto en la sociedad salvadoreña. Sobre todo porque las investigaciones no son baratas, las investigaciones son carísimas. Para hacer investigación se requiere primero tener el equipo idóneo para poder investigar. Se requiere contar con laboratorios muy equipados, contar con equipos especializados. Y por tanto, ese $1 millón, si uno lo distribuye entre 12 facultades y lo distribuye entre 83 carreras, resulta ser insuficiente. Entonces, rector, en este paréntesis que abrimos, de los 88.4 millones que tiene de presupuesto hoy por hoy la Universidad de El Salvador, ¿cuánto se invierte en investigación? Existe $1.640.000 para investigación, pero también de eso hay que descontar el salario de los investigadores y el salario de los administrativos también. ¿Y cuánto es la proporción de ese 1.6 millones que va a investigación y cuánto va a salarios de investigadores y de personal administrativo? Mira, hemos hecho una distribución de ese fondo de investigación, de ese $1 millón de investigaciones, entre las facultades y entre el Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Cada facultad recibe un fondo de $50,000. O sea, $50,000 para hacer investigaciones en una facultad es totalmente insignificante. Una sola investigación puede costarte más de $1 millón. De hecho, las investigaciones que estamos haciendo hoy en día están siendo financiadas, la mayoría de ellas, con recursos externos. Están siendo financiadas con la cooperación internacional. La cooperación coreana, por ejemplo, ha aportado alrededor de $1 millón para hacer investigaciones en la Facultad de Ciencias Agronómicas y en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. De manera que el monto que ha asignado el gobierno resulta ser completamente insuficiente. Si tú ves la cifra, el presupuesto de la Universidad de Costa Rica solo para investigación tiene 60 millones. Nosotros tenemos $1 millón. Entonces, resulta ser, bueno, es un comienzo, pero es insuficiente para poder financiar la mayor cantidad de investigación. Estas propuestas que hemos hecho no han requerido de apoyo adicional, apoyo financiero adicional para las y los investigadores. Han sido más bien la decisión
de los decanos y decanas de las facultades de jurisprudencia, de las facultades de economía y la facultad de agronomía, para aportar con sus equipos de trabajo, con sus académicos, con sus investigadores, a realizar estas propuestas. Por un lado decía la reforma constitucional, pero por otro lado está una propuesta que es un documento que hemos empezado a revisar desde el artículo 10 hasta el artículo 65 de la Ley General del Agua, en donde se han hecho algunas aportaciones a esa Ley General del Agua, hasta culminar con la conformación del ente rector. Entonces, solo para cerrar este ciclo del presupuesto que estábamos conversando, usted decía, bueno, hay que ser honestos, tenemos un presupuesto limitado a nivel institucional, aún más limitado a nivel de investigación, y eso obstaculiza que desarrollemos una línea de investigación científica en el tema agua. Es un poco lo que nos explicaba. Vamos a hacer una primera pausa y continuamos al regresar conversando con el rector de la Universidad del Salvador, Roger Arias. Ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador. Rector, hemos estado conversando sobre la posición de la Universidad del Salvador en la discusión de la Ley General de Aguas. El primer gobierno del FMLN, bajo la administración de Mauricio Funes, presentó hace 7 años, en marzo del 2012, en la Asamblea un anteproyecto de Ley General de Aguas que quedó entrampado. ¿En qué falló la estrategia política del FMLN en la Asamblea Legislativa que en 2 periodos, e incluso cuando tenían mayoría, no logró impulsar una discusión de la Ley General de Aguas? Bueno, no es que no se haya avanzado. Recordemos que la Ley General de Aguas fue una propuesta realizada por distintas organizaciones sociales, entre ellas las Juntas de Aguas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la UCA y el Foro del Agua, en términos generales. Y se logró avanzar, sobre todo en la gestión del diputado Sabla, cuando era presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, avanzaron alrededor de 90 artículos. Pero recordemos también que posteriormente, cuando ya la ANEP presenta ese proyecto de ley integral del agua, que de integral no tiene absolutamente nada, entonces se desestima en la nueva Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la nueva conformación política de la Ley de Medio Ambiente, se desestimó el avance que se tenía en la Ley General del Agua y se retomó, o se tomó, mejor dicho, el análisis de la Ley Integral del Agua. Y sin lugar a dudas, es una ley integral que desde sus orígenes ya planteaba indicios de privatización, y más aún cuando uno se iba al artículo 14, en donde se establecía una conformación del ente rector del agua con una participación mayoritariamente privada. Ahora, rector, pero le planteo así mi pregunta. En los periodos 2012-2015 e incluso en el periodo 2015-2018, el FMLN tuvo incidencia significativa en la Asamblea. Tuvieron 31 diputados y de hecho el diputado del FMLN, Guillermo Mata Bennett, presidió la Comisión de Medio Ambiente en el periodo 2015-2018. ¿No identifica usted algunos elementos de falla en la capacidad de negociación y de impulso de su propio anteproyecto de ley del FMLN? No, sin lugar a duda, hubo una, diría yo, pasividad y hubo una acomodamiento también en la comisión, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en estos periodos. Ahora, ¿a qué obedeció eso? Es respuesta que tendrán que dar los diputados del FMLN. Y aquí yo quiero, dado que tú al principio decías que la Universidad de Salvador estaba al servicio o que coincidía, comulgaba con el FMLN, yo diría, sí. La universidad es un universo de ideas. Sí, no dije al servicio, no dije al servicio. Pero, de hecho, nosotros no respondemos a partido político alguno, respondemos al pueblo salvadoreño, es a quien nos debemos, es quien paga nuestro funcionamiento con sus impuestos. De manera que
¿A qué se debió eso? Bueno, tendrán que responder los diputados y diputadas del FMLN. Rector, hablando de los diputados, el 20 de marzo en la marcha por la defensa del agua, cuando los diputados del FMLN, por ejemplo, Nidia Díaz y Jorge Shafik Handal, salieron a recibir al movimiento social y estudiantil, fueron rechazados de inmediato por un grupo de las personas que estaban protestando. ¿Usted comparte entonces esa crítica y rechazo al FMLN por esta pasividad, por este acomodamiento en la discusión del anteproyecto? Mira, lo que sucede es que esta lucha es una lucha de la Universidad de El Salvador. Es más, ni siquiera nosotros nos hemos sumado ante el llamado del Foro del Agua, porque es una lucha muy propia de la Universidad de El Salvador. Coincidimos en muchas otras cosas con el Foro del Agua, coincidimos en otras cosas con la propuesta que hizo la UCA y la Iglesia Católica, pero no coincidimos en su totalidad. Por lo tanto, nosotros hemos emprendido una lucha que es propia de la Universidad de El Salvador. ¿En qué no coincide con la propuesta del Foro del Agua, de la UCA, de la Iglesia Católica? La UCA siempre incorporaba la participación privada, en nuestro caso no, precisamente porque consideramos que el agua debe ser un bien público, y si es un bien público, no tiene absolutamente nada que hacer la empresa privada en su gestión ni en su administración. De manera que aunque la UCA no la incorporaba directamente dentro del ente rector, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay una participación de Comures por parte de la propuesta que hace la UCA, y Comures es la empresa privada. Hay que leer el artículo 1 de la Constitución de Comures y habla claramente que es una entidad privada, no dicen una entidad pública. Entonces, nosotros aunque coincidimos en algunos aspectos con otras organizaciones que están en esta lucha, pero nos apartamos porque la lucha que hemos emprendido con la Universidad de El Salvador es una lucha muy propia. Y por tanto, tampoco queremos que esto se vincule con actores políticos algunos. No obedece a partido político, no obedece a ideología, sí obedece a lucha de clases. ¿Por qué? Porque ahorita estamos peleando para que los pobres no se mueran de sed, para que los pobres tengan acceso a ese vital líquido que significa la vida misma. Entonces, es una lucha entre los pobres y los ricos, entre el interés de los ricos y el interés de los pobres. Y nosotros estamos en la obligación de acompañar a los pobres, por dos razones. Primero, porque la universidad se debe al pueblo salvadoreño, a la mayoría del pueblo salvadoreño, que son los que pagan su funcionamiento con sus impuestos. Y sobre todo a los más pobres, porque los más pobres no pueden evadir impuestos. ¿Y por qué no comparten la propuesta con el Foro del Agua? Ya te lo decía hace un momento, tenemos coincidencia, pero no la compartimos en su totalidad. Ahora, nosotros le hemos pedido al Foro del Agua que se sume a nuestra propuesta, que acá debo hacer una infidencia, en el ámbito privado, algunos integrantes del Foro del Agua han dicho que nuestra propuesta es mucho mejor que la de la UCA, pero ya tenían un compromiso con la UCA y hubo necesidad de respaldar. Ahora partimos de cero. Por lo tanto, el llamado es a que se sumen a nuestra propuesta, a que se estudie nuestra propuesta, que ha sido elaborada de manera muy técnica, muy académica. Es un documento de alrededor de 50 páginas, es decir, no estamos sacando nada de la manga de la camisa. Todo está bien sustentado, porque planteamos en esta propuesta nosotros de la conformación del ente rector tres cosas. Primero, cómo debe estar constituido el ente rector, ¿verdad? 5 integrantes, 4 ministerios y 1 de la Universidad de El Salvador. Pero además planteamos los requisitos que deben reunir y la forma de elección de esos integrantes. No significa que el ministro va a delegar a alguien o el ministro se va a ir a asumir el cargo dentro del ente rector del agua, sino buscar las personas más idóneas que tengan la expertise suficiente para hacer la gestión integral de recursos hídricos. Rector. Y en segundo lugar, estamos planteando también una conformación de un consejo consultivo del agua. Es ahí en donde entra toda la empresa privada. Entran los regantes, entran los industriales que hacen uso del recurso hídrico, entran las juntas de agua, etcétera, etcétera. Es decir, todos los que tengan que ver con la gestión y el consumo de recursos hídricos. Bien. Y en tercer lugar, planteamos un tribunal de apelación y sancionatorio. Es decir, es una propuesta integral. No estamos nosotros proponiendo nada que no sea viable, sino más bien estamos planteando una gestión integral del recurso hídrico. Rector, hablemos un poco de algo que usted ya mencionaba. Decía hace un par de minutos, la UES no está al servicio de ningún partido político, no está al servicio del FMLN. El FMLN sí ha utilizado o sí se ha referido a la UES como un bastión simbólico para ellos, como partido referente de la izquierda. En la última campaña nos sorprendieron los apoyos de algunos estudiantes, especialmente los estudiantes de la Escuela de Artes, que manifestaban simpatías con el presidente electo Nayib Bukele. ¿El FMLN está perdiendo apoyo dentro de la UES?
Mira, la Universidad de Salvador, lo decía hace un momento, es un universo de ideas. Y ahí tenemos gente que comulga con la derecha, incluyendo autoridades. Comulga con la derecha, otros que comulgan con partidos de centro-izquierda, otros que comulgan con partidos de centro-derecha y otros que comulgan también con la izquierda. Entonces, no podemos nosotros dictar una línea partidaria por cuanto estaríamos nosotros violentando el derecho de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. Y así como tenemos trabajadores y trabajadoras, tenemos también estudiantes que pertenecen a distintas afiliaciones partidarias. Lo que yo quiero dejar bien en claro es que la universidad no es patrimonio de partido político alguno, más que del pueblo salvadoreño. Sí le pertenece al pueblo salvadoreño, pero no le pertenece ni siquiera a los gobiernos, porque es autónoma, no le pertenece a ningún gobierno, le pertenece al Estado y le pertenece al pueblo salvadoreño. Ahora, que dentro de la universidad hayan simpatías por uno u otro partido político, eso es lo más normal del mundo, lo más normal del mundo, pero eso no interfiere en el quehacer académico y científico de nuestra institución. ¿Y usted diría que las simpatías que el FMLN solía tener en organizaciones de estudiantes, en organizaciones de profesionales, de profesores, esas simpatías se están perdiendo? No sabría decirlo, eso es objeto de un estudio. A quien le corresponda o quien tenga interés en estudiarlo tendría que indagarlo. Yo no sabría decir si hay más inclinación por la izquierda, si hay más inclinación por la derecha, si hay más inclinación por el FMLN, por Nuevas Ideas, no sabría yo establecerlo. El presidente electo Nayib Bukele dijo en 2 ocasiones durante la campaña que las autoridades de la UES estaban intentando boicotear su campaña dentro de la universidad. Lo decía cuando se presentó en la Plaza de Artes y también lo decía en la organización del debate. ¿Cómo explica usted ese discurso conflictivo del presidente electo contra las autoridades de la UES? Bueno, sucede que la Universidad de Salvador tiene sus propias leyes y sus propios reglamentos. Si bien es cierto, le pertenece al pueblo y es patrimonio del pueblo y le pertenece al Estado, no significa que cualquiera puede llegar a hacer un meeting o qué sé yo, a un culto religioso o lo que sea. Tiene que pasar por una autorización y esa autorización tiene que otorgarla la autoridad máxima de la institución. Entiendo yo, y digo entiendo porque no estaba en el país en ese momento, que cuando el presidente Bukele anunció su llegada a la universidad por primera vez, entiendo que no había solicitado autorización para estar presente. No puedo estar seguro si es así o no es así, por cuanto yo estaba cumpliendo una misión oficial fuera del país. En la siguiente ocasión que el presidente electo visitó nuestra universidad, sí recibí yo una solicitud suya para realizar un acto al interior de nuestro campo. Y yo, con el mayor de los gustos, tuve a bien autorizar la participación del entonces candidato Bukele al interior del campus universitario. ¿Por qué razón? Bueno, porque creo yo que la universidad debe ser un escenario democrático también, debe propiciar una cultura democrática a nivel nacional. Y es por esa razón que convocamos a un debate. Por primera vez en la historia, la Universidad de Salvador convocó a un debate presidencial. ¿Por qué? Porque está en obligación de orientar a la población salvadoreña en el sistema de elección y está en obligación también de crear esos espacios, de abrir esos espacios que permitan informar al votante sobre las propuestas electorales de los candidatos a la máxima magistratura. Ahora, él no participó porque dijo que había una especie de boicot en su contra. Bueno, él tendrá algunos argumentos, además eso ya es una página que ya pasó. Lo que sí quiero dejar claro es que nunca hubo intención, al menos de carácter institucional, a menos de carácter de este servidor, de boicotear al presidente electo y de cargar los dados a uno u otro lado. No existió ninguna de esas intenciones. Desconocemos las razones por las cuales él no asistió. Ahora es el presidente de la República, el presidente, dentro de un par de días lo tendremos ya como presidente constitucional y esperamos entonces tener una buena relación con el presidente, por cuanto la Universidad de Salvador es una institución de mucha trayectoria y que le pertenece, como decía recién, al Estado salvadoreño. Bien, casi se nos acaba el tiempo. Este es un año de elecciones también en la Universidad del Salvador. En mayo se van a realizar las elecciones de la Asamblea General Universitaria y unos meses más adelante las elecciones para el cargo de rector. ¿Usted tiene intención de presentar su candidatura para reelegirse como rector? Mire, yo creo que los
las aspiraciones de los salvadoreños y salvadoreñas, de cualquier ser humano, son aspiraciones legítimas. Pero no tendría yo la solvencia moral de aspirar a un cargo de reelección si no hubiese realizado el trabajo que la universidad demandó durante muchos años. Hemos estado trabajando arduamente no solo para involucrarnos en temas de la vida nacional, como el tema del agua, el tema de las pensiones que vamos dentro de poco a plantear también, sino que al interior de la universidad hemos estado trabajando en el apoyo a la formación docente. Hemos estado trabajando a la actualización, no a la formación, sino a la actualización y a la mejora continua del docente. Hemos estado impulsando también proyectos de reforma curricular. Hemos estado impulsando proyectos de evaluación junto con el vicerrector académico. Dentro de poco vamos a tener la visita de una agencia acreditadora internacional para buscar la acreditación como institución, una acreditación internacional como Universidad de El Salvador. Hemos estado trabajando en el surgimiento de posgrado. Era inaudito que la Universidad de El Salvador, después de 178 años, no tuviese un solo doctorado instalado. Hoy tenemos 6 doctorados en marcha. Y esto muy poco lo conoce la población salvadoreña. Tenemos un doctorado en matemáticas, un doctorado en biología molecular, otro en ciencias económicas, otro en ciencias sociales, el otro en educación y el otro en ingeniería sísmica. Eso es un sí, rector. ¿Se va a presentar su candidatura a la reelección? Si yo hubiera llegado solo a sentarme a la silla rectoral, no tendría ninguna solvencia para buscar la reelección. Pero como hemos trabajado, tengo la solvencia suficiente para aspirar a un periodo más. Le hago una pregunta final. En los últimos meses hemos conocido denuncias de violencia contra la mujer en el interior o por personal administrativo, docente de la Universidad de El Salvador. Las denuncias también han señalado que en estos casos las instancias de la universidad no han respondido con la precisión que se esperaba. Hace unos meses yo leí una entrevista suya en Diario El Mundo y decía que se trataba de casos aislados, pero un mismo estudio de la red de investigadoras en diferenciales de género de la UES decía lo contrario, decía que se habían identificado muchísimas expresiones de violencia contra la mujer. ¿Usted continúa pensando que son casos aislados? Mira, sucede que si uno ve las expresiones de violencia de género de una manera amplia, pues las hay. Lo que sucede es que no son constitutivas de delito. El hecho de que un profesor, no estoy diciendo que exista esto, pero el hecho de que un profesor, es un ejemplo hipotético, le diga a un estudiante, mira, tú no tienes para el estudio, sino que tienes que ir a vender tortillas, tienes que venir a vender tomates, esa es violencia también, es violencia de género. Entonces, y no podemos evitarlo, por la misma descomposición social que tenemos como país. Pero si un profesor le dice eso a un estudiante, merece ser amonestado. Mira, lo que sucede es que si nadie denuncia, no se procede. Y nosotros tenemos un reglamento interno. Yo lo ponía como un ejemplo, no estoy diciendo que eso se da, pero lo ponía como un ejemplo. Tenemos un reglamento interno que define un procedimiento a seguir. Y quiero ser muy claro, sobre todo porque he recibido algunas quejas de compañeras que están trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y en la igualdad de género. Quiero ser muy claro, el rector no tiene competencias más que sobre su línea de trabajo, que se llama dirección superior, es decir, solamente la parte administrativa. No tiene ninguna competencia sobre un profesor, no tiene ninguna competencia sobre un estudiante. Es decir, si se da un caso de violencia de género entre estudiantes o entre profesor y estudiante, son las juntas directivas de las facultades las que tienen que actuar. Y lo tienen que dirimir con la legislación propia. Con nuestra legislación. Ahora, usted ha sugerido cambios en la legislación de tal manera que haya un marco claro para enfrentar estas expresiones de violencia contra la mujer al interior de la UES. Estamos trabajando en eso. Ya en la Asamblea General Universitaria hemos presentado un protocolo de atención a casos de violencia de género, no solo atención, sino que de prevención también de casos de violencia de género, atención a la víctima. Y además estamos trabajando en una adecuación de la legislación interna de la Universidad de El Salvador junto a la legislación nacional que tenga que ver con la protección hacia la mujer. De manera que eso nos va a permitir ser más expeditos también, porque hoy por hoy son las juntas directivas las que tienen que aperturar un instructivo administrativo disciplinario, enviarlo a la Fiscalía General de la Universidad y eso tarda no menos de 6 meses a 1 año. Entonces, pretendemos que esto sea más expedito y que el acompañamiento a la víctima de violencia de género
se haga hasta acudir a los tribunales especializados. ¿Esos trámites y esa burocracia ha sido cómplice de violencia de género? No, es que la ley tal cual la tenemos, es decir, no es una ley que está adecuada a nuestra realidad, de manera que tenemos que cambiarla, tenemos que adecuarla. Y yo no diría que ha sido cómplice, sino que más bien es lo que tenemos y hay que cumplirlo. En tanto no tengamos otra cosa, tenemos que suscribirnos y tenemos que apegarnos a la legislación que actualmente está vigente. Bien, rector, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por contestar las preguntas sobre la posición de la universidad en la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas y gracias por hablar también de los retos y algunos elementos de la gestión de la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y saludo de nuevo a todos los amigos y amigas. Nosotros hacemos una pausa, cerramos aquí con matices, pero ya regresamos con más contenidos en Focos.